nuestras raíces. Y queridos amigos de Ánimo Laguna, ya estamos de regreso y el día de hoy nos visita el doctor Jesús Sotomayor, que nos hablará el día de hoy acerca del tema las mujeres en la revolución. Yo le doy la más cordial de las bienvenidas, doctor. Es un gusto que sea acompañándonos este día. Este día nos va a platicar acerca de las mujeres en la revolución. Sí. Bueno, pues es un tema que se nos había quedado en el tintero. Hoy con motivo del aniversario de la gesta revolucionaria de 1910. Porque entre las mujeres que participaron en la revolución, pues hay algunas norteñas y sobre todo una lagunera, que yo quisiera hablar brevemente acerca de las mismas. Por ejemplo, tenemos a la Adelita. Ajá. La Adelita, que fue un personaje que nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que debido a sus estudios de enfermería, de inmediato la contrataron y se incorporó a las filas revolucionarias, ¿verdad?, para el efecto de que fuera ella quien tratara a los heridos, etc. Se dice que la Adelita en varias ocasiones atendió a Francisco Villa, tanto en enfermedades como en lesiones que sufrió. Y desde luego que estuvo en la toma de Torreón. Se habla de que aquí estuvo la Adelita en la toma de Torreón. Es importante que hablemos de ella porque pues hay gente que dice que no existió, que fue cuestión de la leyenda popular la que lo hizo, pero no, es cierto que sí existió ella. Otro personaje que tenemos nosotros muy presente es pues una casi niña del estado de Chihuahua, también Elisa Grisen, quien cuando vino los norteamericanos a tratar de aprender a don Francisco Villa, ella organizó teniendo 10 y 15 años, 12 años, no recuerdo exacto, organizó a un grupo de alumnos de la escuela en que ella estudiaba para oponerse a que estuvieran las fuerzas invasoras en Chihuahua, logrando precisamente que se retiraran las tropas. Y luego otro hecho también de este personaje fue el hecho de que cuando pasó por el estado de Chihuahua, Felipe Ángeles, detenido, fue a entrevistarse con él y le propuso que ella le podía ayudar a fugarse de la cárcel, a lo que no accedió el general. Nosotros sabemos de la rectitud de este hombre y él comentó que en primer lugar no quería que esta niña, este personaje chihuahuense, pues sufriera después alguna afectación en su vida por razón de haberle ayudado. De consecuencia. En consecuencia, sí. Bueno, luego tenemos nosotros también a la famosa Valentina. Valentina, que ella estuvo precisamente, nació en Durango. Su padre la llevó a las batallas revolucionarias, con la desgracia que su padre fallece en una de las batallas, pero ella continúa dentro de las filas revolucionarias. Y por último, hablar de un personaje lagunero, Petra Herrera. Petra Herrera fue un personaje que nació en San Pedro de las Colonias, Coahuila, y a los 22 años se incorporó a las tropas de Pancho Villa, pero lo notable o relevante de este caso fue que ella se hizo pasar por hombre. Incluso se cambió a Pedro Herrera, en lugar de Petra Herrera, Pedro Herrera. Y entró a las tropas de Francisco Villa. Como era una persona pues con mucha capacidad organizativa, pronto ascendió y llegó un momento que llegó hasta coronel del ejército villista. Desafortunadamente, bueno, antes que eso diré que en una de las tomas de Torreón relata un soldado villista que Petra fue quien desconectó la electricidad en Torreón para que entraran
las tropas revolucionarias. Y en varios de los combates ya estuvo ella presente. Llegó un momento en que, bueno, pues tuvo que descubrirse como lo que era una mujer. Y luego formó un equipo, un ejército de puras mujeres. Fueron aproximadamente 200, 300 las mujeres que la seguían a ella. Exitosa en todas las batallas, ¿verdad? Y desafortunadamente, pues como siempre acontece, vino su declive y ahí hubo un cronista de San Pedro de las Colonias, don Manuel Cavazos, don Manolín, como le decíamos, una persona muy enterada de todo esto. Él dice que la famosa Petra Herrera murió en San Pedro de las Colonias debido a la influenza precisamente española de 1918. Por tal motivo, se hizo una situación, ¿verdad?, una polémica, porque hubo otros que dicen que no, que falleció en Ciudad Juárez. Ella después de retirarse de los ejércitos, se contrató en un bar, ¿verdad?, que lo estuvo ahí dirigiendo, pero llegaron 3 individuos y la acribillaron. Se dice que fue una cuestión muy, pero muy premeditada, porque ella pasaba informes a los revolucionarios de lo que estaba aconteciendo con las tropas federales. Lo cierto es, donde haya fallecido, que fue un personaje lagunero que participó en la revolución y que aportó lo suyo a la causa revolucionaria. Porque muchas de las veces escuchamos la historia de la revolución y bueno, siempre recordamos los nombres de personajes o de personas como lo fueron Francisco Villa, quizás más al sur Emiliano Zapata, pero en cuanto a las mujeres, pues no se le ha dado toda esa historia tan relevante que sí existe, que usted nos está comentando. Y un par de preguntas, sobre todo lo de Adelita. Ella pues sí existe, tiene su corrido, pero por mucho tiempo se dijo que era parte simplemente pues de la, no sé, tradición popular para tener un referente femenino en la historia de la revolución, pero ella sí existió. No, sí existió. Y de Petra, pues bueno, llegó hasta el mando de coronel y pues bueno, cuando usted dice que se tiene que descubrir para que pues bueno, no podía estar mucho tiempo escondida ya como mujer, haciéndose pasar como hombre y no hubo ninguna repercusión, o sea, al contrario, ella formó su ejército de mujeres y es lo que muchas veces pues esta historia se desconoce y que le agradecemos porque nos comparta pues todas estas historias de estas mujeres revolucionarias. A mí me inquieta mucho por esa situación de que muchas mujeres no han sido reconocidas. Yo escribí un libro, La mujer en los movimientos armados en México, que data desde el tiempo de los aztecas, ¿verdad? Y se viene cada una de las etapas del México, cuando hubo movimientos revolucionarios, etcétera. Y luego ya hablamos de la mujer, precisamente tenemos una mujer aquí en el estado de Durango, originaria de Lerdo, Hermila Galindo, que fue la que promovió el voto en favor de la mujer. Una lagunera fue la que hizo eso, hasta que se dio en 1954, pero ella siempre estuvo adelante. Hay otro personaje de Soledad González, Cholita le llamaban, en San Pedro, que también, aun cuando no anduvo en la revolución, ella le ayudó a Francisco I. Madero a pasar el libro de la sucesión presidencial. Entonces hay muchas mujeres que debemos nosotros de darle su lugar y que el pueblo, la gente de México sepa el valor que han tenido nuestras mujeres en la historia de México. Exactamente, y que pues bueno, también en parte, seamos parte también de esto, investiguemos un poquito más, veamos qué mujeres han sido parte también de toda nuestra rica historia aquí en México, porque pues bueno, ya lo mencionaba usted, hay bastantes mujeres que han hecho cosas muy grandes, muy maravillosas y todo pues en pro del país. Doctor, le agradezco muchísimo el día de hoy la visita. Lo estaremos viendo el próximo jueves con otro tema muy interesante en la sección de nuestras raíces. Yo le reitero el agradecimiento. Gracias, igualmente.